Holly. Ya sé que la peli salió hace chorrocientos años y que ya no es relevante, pero desde que la vi me dejó un muy mal sabor de boca. Y más bien necesito gritarlo a los cuatro vientos para poder dejar de pensar en esta peli. Bueno, antes que nada, voy a spoilear Smile en su enteridad y también un poco de Babadook, sobre todo el final. Sobre aviso, no hay engaño. Así que si no has visto las pelis y te molestan los spoilers, hasta aquí llegaste. Bueno, ¿ya se fueron los que no la vieron? Smile es una película de terror con una premisa similar a It Follows, una entidad sobrenatural de naturaleza parasítica que salta de víctima a víctima, como una maldición inescapable, excepto por una pequeña cosita. No es una maldición ni sobrenatural, mucho menos un parásito. No, es mucho, mucho peor. Esta peli es profunda, tanto así como una conversación entre marihuanos. Bro, ¿sabías que tenemos manos? ¡Wow! No, ya en serio. Esta peli no solo quiere ser de miedo y darte tus buenos sustos, también tiene algo que decir. Aunque creo que no pensaron lo suficiente en qué es ese algo. Porque para Smile, el monstruo es el trauma. No les voy a contar toda la peli, solo casi toda la peli. No, no es cierto. Solo lo importante y el final. Vengo con la idea de que ya la vieron o ya saben de qué se trata. Pero por si las moscas, Rose es nuestra protagonista. Es una workahólica y trabaja como terapeuta en una especie de hospital. Y desde el inicio es evidente que Rose tiene un poquito de trauma, solo un poquitito. Su mamá tenía bipolaridad o alguna de esas enfermedades mentales que Hollywood cree que da mucho miedo. La mamá de Rose termina realizando la automorición enfrente de su hija, quien falla en llamar a emergencias a tiempo. No sé si porque quería que su mamá se muriera porque le tenía mucho miedo, o si es porque era una niña muy pequeña y no supo cómo reaccionar en una situación tan fuerte. Pero Rose siente mucha culpa y sobre todo mucho miedo. Ella no quiere estar rota como lo estaba su mamá, así que ignora su propia salud mental, su propio trauma. Eso sí, Rose diagnostica a sus pacientes con trauma, con enfermedades mentales, mientras ignora las propias. Hasta que un fatídico día, Rose se encuentra con la entidad mediante una paciente que también comete la automorición de forma brutal frente a ella. Sé que parezco una loca, lo sé, pero es algo que no puedo explicar. ¿Qué es lo que ves? Parece una persona, pero no es una persona. No te entiendo, Laura. Parece una persona, parece muchas personas. A veces finge ser alguien que conozco, a veces es un desconocido, a veces se parece a mi abuelo que murió delante de mí cuando yo tenía 7 años. Me sonríe, pero no en plan amistoso. Es la peor sonrisa que he visto y cada vez que la veo es como si fuese a pasar algo horrible, realmente espantoso. Nuestra mente ¡No me está tiende a... escuchando! ¡Dios mío! ¡Voy a morir, Hadari! ¡Nadie me escucha! Tranquila, Laura. ¡Dios mío! ¡No! ¡No está aquí! Laura, tranquila. Estamos solas, aquí no hay nadie. Esto es el evento detonante. Así es como se contagia Rose del parásito. Sí, antes de eso ella ya tenía su trauma y por eso era la víctima perfecta. Ya era vulnerable. Este parásito sobrenatural, el señor Sonrisas, que no se llama así, pero así le voy a decir, es lo que hizo que la paciente se suicidara y es lo que ahora está acechando a Rose. Esta cosa salta de víctima en víctima, como en It Follows,
solo que en lugar de contagiarte por hacer el delicioso, te contagias después de ver algo extremadamente brutal y que te deja traumado de por vida. Es decir, ¿qué es más traumático que ver a alguien mutilarse y morir mientras no dejan de sonreír como Stanley Kubrick? Y la peli lo hace extremadamente bien. Son escenas desagradables y bastante aterradoras. Eso se lo voy a dar a la peli. Mucho miedo. Al menos mientras la ves. Se aprovechan perfectamente del elemento antinatural que puede ser una sonrisa. Pero es como metáfora que esta película comienza a fallar, que se queda corta. Bueno, ya llegaré a eso. Rose descubre cómo funciona el señor Sonrisas. Se da cuenta justo de esto, que salta de víctima en víctima y que lleva haciéndolo por una larga cadena de tragedias. Además, se da cuenta que solo tiene dos formas de deshacerse del parásito. O mata a alguien más, de forma brutal, frente a alguien que ya también tiene un trauma y es vulnerable. De esa forma, el señor Sonrisas se le puede pegar a la siguiente persona. Claro que ninguna de las dos opciones son particularmente agradables. Una, porque tenemos ese instinto de no matarnos a nosotros mismos. Y dos, la conciencia de Rose le impide matar a alguien. Sí lo contempla y casi piensas que lo va a hacer. Recuerden, amiguitos, matar es malo. Es durante todo este proceso de darse cuenta que tiene un bicho pegado y cómo funciona el señor Sonrisas, que la salud de Rose se empieza a deteriorar completamente. Al menos su salud mental. Es por primera vez que se empiezan a formar grietas en la máscara de perfección que había estado construyendo toda su vida. Su esposo se da cuenta que la mujer que ama, que prometió ayudar en la salud y en la enfermedad, está sufriendo. Y se queda a su lado para ayudarla y apoyarla. Nah, amar a alguien con trauma, guácala. Su esposo, como buen hombre, sin H y con V, sale corriendo al primer signo de enfermedad mental, de que Rose está rota. Es su exnovio, quien sigue pero clavadísimo con ella, el que se queda a su lado. Joel la apoya incondicionalmente, y aunque no cree en el monstruo, desea ayudar a Rose porque se da cuenta que está sufriendo. Joel es un simp, y también me da muchísima envidia de género. Hollywood, por favor, dame más hombres que se delinean los ojos. Esta creo que no viene en las reglas de Scream, pero si no te quieres petatear, no seas un simp. Muchachos, si quieren sobrevivir, nunca se enamoren. 1 minuto de silencio para Joel. Se nos fue muy rápido. La moraleja de Smile es que no seas un simp. Esa es la metáfora, eso es lo que te quieren decir. En serio, este güey fue mejor vato que el esposo de Rose y es quien termina maldito. Pero si aún no lo adivinan, les voy a decir cómo termina Smile. Rose contagia a su sobrino cuando le regala un gato mutilado para su cumpleaños. Ya saben lo que una buena tía hace. Nah, no es cierto. O sea, me imagino que ese niño va para una vida de terapia, pero afortunadamente para el morrito eso no es suficiente para que el señor Sonrisas se le pegue. Tienes que matar a una persona, no un gato, o matarte a ti. Es a Joel, el ex de Rose, a quien el monstruo elige. Y es aquí donde Smile deja de funcionar como metáfora. Rose intenta dejar de ignorar su trauma, de enfrentarlo y aceptarlo. Así que regresa a la casa de su infancia, donde estuvo con su mamá, donde su mamá se suicida. Y no se deshace del monstruo porque las enfermedades mentales, el trauma, la depresión, el PTSD, la bipolaridad y todo lo demás son sumamente complejas y tienden a acompañar a la persona por el resto de sus vidas. Pero esto no significa que esas personas estén condenadas a una vida de dolor. Se puede vivir con estas situaciones. Se puede amar, reír, disfrutar, con las herramientas adecuadas y una red de apoyo, una red de amor. Hold on, I'm coming!
Rose se inmola frente a su ex. ¿Qué? Rose se quema viva frente a Joel. Pequeño desvío. Es que me caga que el esposo de Rose la vio tener una situación bien compleja y se fue por cigarros a la primera que pudo. Y este güey se salva. O sea, hizo lo correcto. Le fue bien al carnal. Pero Joel, que se delinea los ojos y que la escucha y apoya, aunque al inicio no está convencido de que está pasando algo raro ahí, bueno, al parecer se equivocó, pues es su apoyo lo que lo condena. Ese es el error que sella su destino. ¿Qué me estás diciendo, Peli? ¿Que abandone a mi esposa si no es perfecta? Bueno, ya, fuera de broma. Si tomamos a Smile como una metáfora que tanto quiere ser, lo que nos está diciendo es muy claro. El trauma es contagioso y aquellos afectados deben evitarse, ser exorcizados de la sociedad. Y ese es un mensaje culerísimo, que debemos de tenerle asquito a las personas que tienen enfermedades mentales, que son peligrosos, que nos pueden romper para que seamos como ellos, rotos, anormales, defectuosos. Por cierto, yo estaría dentro de esa categoría de los rotos. También me delineo los ojos, no es cierto. En un momento de honestidad, tengo depresión crónica, tengo TDA, estoy 110% seguro de que tengo autismo, pero conseguir un diagnóstico es una friega y no vale la pena, solo genera que la sociedad te estigmatice. Para la peli de Smile, las personas como yo no tienen finales felices y solo dañan a quienes aman. Smile me dejó pensando que las personas rotas arruinan a aquellos que quieren, a aquellos que tocan. Lo mejor que los que no están rotos pueden hacer es ignorarnos, hacernos a un lado donde no podamos contagiar nuestro trauma. No esperaba ni quería un final donde Rose vence a su trauma y lo destierra con el poder del amor verdadero o de la amistad, pero su muerte es desoladora. No es la primera vez ni será la última que el horror toca temas así. The Babadook lo hizo con la depresión, el duelo y la maternidad, temas que también son bien complejos. No va a pasar nada malo, Sam. ¿Pensó lo mismo papá antes de morir? Prometo protegerte si tú prometes protegerme a mí. No puedes hacer nada contra el Babadook. Puedes traerme al chico. Puedes traerme al chico. Puedes traerme al chico. ¡No le dejes entrar! 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 ¿Qué quieres? ¡Estás invadiendo mi casa! Estoy enferma, Sam. Necesito ayuda. No es real, no es real, no es real. Smile no es Babadook. Para empezar, Babadook funciona mucho mejor como metáfora. Esta peli me hizo chillar a moco suelto, mientras que Smile me dejó con la bilis en la boca. No quería un final feliz para Rose, se los prometo. No creo que todas las pelis de miedo deben tener finales felices, pero tampoco creo que tener un final macabro donde ganó el mal y todo está perdido te eleve en el género del terror solo porque sí. Pienso que el final de Smile es lo más detrimental para esta peli. Y es que, como metáfora sobre el trauma, sobre trastornos como la depresión o el PTSD, el final vuelve toda la peli un uso grotesco, un abuso y una burla a la realidad de algunas personas. Estigmatizan a las enfermedades mentales y a quienes las padecen, lo vuelven algo de miedo. El final de Smile es una bofetada para quienes empatizan con la lucha de Rose. Babadook no tiene un final feliz. Tampoco el poder del amor o de la amistad vence todo. La madre y su hijo viven con el monstruo, no se pueden deshacer del Babadook. Lo mantienen bajo control y entendemos que algunos días van a ser mucho peores que otros, que es una experiencia que seguirá con ellos el resto de sus vidas. Me hubiera gustado ver eso de Rose, que aprendiera a vivir con la entidad y mantenerla al margen, sin lastimarse a ella o a otros. Vivir con su trauma, manteniendo cercanos a aquellos quienes la apoyan, quienes la aman. Smile funciona como una peli de miedo. Es como metáfora que se vuelve cruda e insensible
para aquellos que viven con este monstruo tan real que son los pensamientos suicidas, la depresión y el trauma. No todas las pelis deben de ser profundas, pero si vas a ir por esta ruta, es importante que sepas de lo que estás hablando.